¿Qué tal? Seguimos una semana más en midlevel.com con estos videos tutoriales sobre piezas. En esta cuarta entrega vamos a intentar mostrar por qué modelar un único muro y luego, si necesito precisión en mediciones y en planificación, como hemos visto en los vídeos anteriores, lo ideal es crear piezas en lugar de crear muchos muros pequeños para conseguir el mismo resultado sin usar piezas. Bien. Si nos venimos a Revit, aquí tengo dos proyectos distintos en los que he modelado lo mismo, un muro genérico de 20, dos muros genéricos de 10 y una puerta, y vamos a intentar simular un caso real, ¿no? Lo típico de que venimos de un anteproyecto o de un proyecto básico incluso en el que los muros están modelados de una forma genérica y nosotros ahora tenemos que llevarlo al siguiente nivel de definición, por ejemplo proyecto de ejecución, y empezar a poner capas aquí, si esto es un baño pues ponerlos alicatados, etc. En este proyecto, en el de la izquierda, hemos optado por crear tipos de muros para cada elemento, es decir, si yo selecciono este muro y me vengo a cambiarlo por otro, veo que tengo pues una serie de muros de acabado sueltos que posiblemente vaya usando durante el proyecto, también muros de lo que sería el núcleo, ¿no? Un bloque de 15, una tabiquería de placa de yeso, y la idea es modelarlo con muros independientes. Y en este proyecto lo modelaremos con tipos de muros que ya incluyen toda la solución, ¿no? Si elijo aquí y me vengo, veo que lo que tengo ya son soluciones completas. Bien, si empezamos por el de los muros sueltos, lo primero que haríamos sería seleccionar, por ejemplo, este muro, cambiarle aquí a bloque y luego estos dos cambiarlos a tabiquería, de PL en este caso. Y ahora tendría que empezar a dibujar muritos dependiendo del acabado. Supongamos que hacia donde abre la puerta es un baño y quiero poner alicatados, con lo cual ya tendría que venirme a crear muros nuevos y buscar uno que fuese alicatado. Como es un alicatado sobre un bloque de fábrica, tendremos que buscar uno que sea alicatado más enfoscado, este de aquí. Le digo que lo quiero a cara de acabado y lo dibujo hasta aquí. Lo primero es que veo que por un tema de prioridades, como este muro, aunque solamente tiene capas de acabado, yo tengo que dejar algunas capas en el núcleo, pues aunque le dijese que es un acabado o con un número 5 o un 4, tendría que también haberle dicho al tabique de Pladur que tuviese una prioridad inferior. Pero como hay tantas combinaciones, no podemos conseguir que todas funcionen bien, así que es muy usual tener que decirle no permitir unión. Entonces, bueno, tendríamos que decirle aquí no permitir unión y llevárnoslo hasta donde nosotros nos interesa, que es hasta aquí. Ahora, para terminar con el alicatado, en esta parte de aquí, como es sobre una tabiquería de yeso, tendría que decirle de nuevo nuevo muro, buscar uno que fuese solamente el alicatado, sin el enfoscado previo, por ejemplo este, y terminar de modelar este trocito. Bien. Por fuera vamos a poner un aplacado, o sea que de nuevo, nuevo muro otra vez, busco un aplacado, también como es sobre fábrica, pues con un enfoscado previo, lo dibujamos aquí, completo, y bueno, supongamos que en esta habitación solamente hay enfoscado, entonces me vengo aquí a muros, busco el enfoscado suelto, lo dibujo aquí. De nuevo, tendría que decirle no permitir unión para que no se me superponga. Aquí podríamos decir que va un aplacado o cualquier otro muro, también para no dejar el pladur suelto. Por ejemplo, este aplacado suelto aquí. Y así podría continuar con el ejemplo modelando todos los muritos que me hicieran falta. El primer problema de esto es que aquí la puerta que yo he puesto solo hace un agujero en su anfitrión. Y en este caso el anfitrión es el muro que teníamos primeramente. Si quisiera que el hueco continuara en el resto de capas, tendría que, además de haber tenido que modelar todos estos muros aparte, venirme ahora con la herramienta unir y decirle que este muro se una con este y que este muro se una con este. Y aunque este truquito de unir los muros entre sí me genera los mismos huecos, la realidad es que la carpintería no se adapta automáticamente, porque cuando creamos una familia de ventana o de puerta podemos hacer que el marco se ajuste automáticamente al muro, pero no podemos hacer que se ajuste automáticamente al muro y a un elemento externo. Entonces podría modificar esta puerta y crearle un parámetro para que el marco siguiese creciendo estos 3 centímetros para arriba y para abajo, pero sería manual y tendría que hacerlo en todas las puertas. Además, si surge cualquier cambio, por ejemplo,
que este tabique se rueda para allá, solamente se mueva el que selecciono. Yo podría hacer lo siguiente, cogerlos los tres y moverlos, pero aún así no se reajustarían las uniones que he hecho de forma prácticamente manual. Y un caso todavía peor es que si, por ejemplo, cambiasen las tipologías, porque al final este tipo de pladur no es de 10, sino que es de otro tamaño. Si yo le digo editar tipo y lo cambio, y le digo que en vez de ser de 10 sea, no sé, de 15 por verlo, me saldría un aviso de que hay muros que se solapan porque efectivamente este muro ahora es más ancho. Alguien diría, bueno, esto lo puedes solucionar poniendo candados. Y es verdad, lo podemos solucionar poniendo candados, pero es un trabajo más que tenemos que hacer y además todos sabemos lo que pasa cuando un modelo tiene candados por todos lados, que al final es demasiado restrictivo. Bien, este mismo ejercicio hecho con muros simples sería tan sencillo como coger este muro, buscar en las tipologías el que quiero, que sería este de aquí, y entonces alguien me diría, claro Iván, aquí tienes el problema, el alicatado lo quieres solamente en la primera zona y aquí no. Y es verdad, pero como el muro venía modelado de anteproyecto, yo lo que hago es aprovecho ese muro que ya está modelado, no modelo ninguno, y lo único que tengo que hacer es coger este muro y partirlo en tantos trozos como muros diferentes tenga. Y ahora que esto es un murito independiente, puedo cogerlo y buscar uno que en vez de ser alicatado, pues fuese, por ejemplo, aplacado a ambas caras. Y este último cogerlo y decirle que sea solamente aplacado por el exterior y por el interior nada. Entonces tengo tres acabados distintos habiendo modelado un único muro. Y eso sí, usando la herramienta partir. Con los tabiques de pladur pasaría algo parecido. Cogeríamos este de aquí y buscaría el que necesito. Este era aplacado por un lado y alicatado por el otro. Aquí lo tendría. Y este buscaría el tabique solo. Y ya está. Evidentemente no me he tenido que preocupar ni por las uniones. Si lo muevo se ajusta perfectamente y la puerta tampoco he tenido que estar haciendo uniones ni nada por el estilo. Lo único que he tenido que hacer, que no era estrictamente cambiar de tipos, era partir esto, pero es una operación muy sencilla. Pero es que además el tener las tipologías perfectamente definidas con todas sus capas me ahorra tener fallos de calidad, porque aquí yo ahora en el caso de la izquierda he cometido un error. Y he cometido un error porque al cambiar los tabiques de pladur, voy a darle a deshacer para tenerlo con el grosor que era. Al cambiar los tabiques de pladur los cambié todos de golpe y no me di cuenta de que este de aquí, por tener alicatado en una de sus caras, no podía ser un tabique normal, sino que tenía que ser hidrófugo a una de sus caras, y eso impacta directamente en el precio. Si nos fijamos en los tipos, yo tenía un TPL y tenía un TPL hidrófugo a una cara. Si yo tengo todas las soluciones, digamos, sueltas, la responsabilidad de colocar las piezas del puzzle correctamente recae en el usuario final. En cambio, si yo ya creo una tipología con todas las capas, el usuario final no se tiene que preocupar porque constructivamente estén bien seleccionadas, sino que el que se tiene que preocupar es el que crea la familia. Con lo cual añadimos un filtro más de calidad a la hora de modelar. Bien, pero con esto un último detalle. Alguien puede estar pensando ahora, bueno Iván, pero crear muros completos con todas sus capas implica que vas a tener un montón de combinaciones y por lo tanto vas a tener que crear un montón de tipos. Y es verdad, en proyectos en los que creamos muros de esta forma solemos tener bastantes más tipos de muros que si yo creo, por decirlo así, las unidades de obra de forma suelta y las voy uniendo yo. Y eso implica, según mi experiencia, que podemos tener entre un 20 y un 40% más de tipologías de muros. Y a un usuario, cuando va a crear un muro, llegar a un desplegable y ver cientos de tipologías, como por ejemplo en este proyecto vacío en el que tengo un montón de muros creados, si yo vengo aquí a crear un muro y voy a buscar el muro que a mí me interesa, en este proyecto hay más de 100 muros creados, debido a todas las combinaciones. Pero una cosa que tenemos que tener siempre muy presente cuando trabajamos en BIM es que hay demasiada información y si no la tenemos ordenada, la información nos puede comer. Entonces, simplemente aplicando unos estándares en cuanto a cómo nombrar las tipologías de muros, a pesar de que yo tenga aquí más de 100 muros, si yo soy un usuario y quiero hacer una tabiquería de yeso, pues sería tan sencillo como decir, mira, enséñame solamente los muros con un lot 350, además que sean de TPL, tabiquería de placa de yeso, y podría incluso afinar más y decirle, mira, y en los que haya alguna capa de alicatado.
Entonces, gracias al buscador he pasado de más de 100 muros a solamente 3. Y con estos 3 ya sí el usuario puede pararse y leer y decir, mira, pues tengo uno que tiene alicatado a 2 caras, uno que tiene aplacado a una cara y alicatado a la otra, y uno que tiene alicatado a una única cara. Por lo tanto, si en nuestra empresa tenemos unos estándares de calidad, unas nomenclaturas, en definitiva, procesos, ¿no? Que ahora está muy de moda esa palabra, manejar mucha información no debería ser un problema. Y siempre va a ser preferible tener muchísimos tipos que tener muchísimos ejemplares. Bien, pero para el que todavía no esté convencido, me queda un último motivo por el que es mejor modelar un único muro a varios muros, ¿no? Me vengo aquí a otro proyecto que tengo preparado. Estos son básicamente 2 edificios de 3 plantas exactamente iguales, en los que la única diferencia, si me voy a una sección, es que en el de la izquierda he modelado elementos únicos, por así decirlo, ¿no? Muros con todas sus capas y suelos con todas sus capas. Y en el de la derecha he modelado muros independientes para cada una de las capas, tanto en los muros como en los suelos también. Son 2 edificios en los que he creado espacios de MEP y en los que todos los materiales tienen las propiedades térmicas bien rellenadas. Si yo me voy a hacer un análisis de cargas térmicas, por ejemplo, analizar cargas térmicas, vemos que en los 2 casos Revit detecta bien los bordes y si es interior o exterior. No le afecta el que sean varios muros y varios suelos o uno. Si me voy a detalles, mostrar superficies analíticas y elijo, por ejemplo, el espacio 1 y el espacio 2, por ejemplo, muros exteriores son estos, los detecta perfectamente las ventanas, y en el espacio 2, que está hecho con varios muros, pues lo detecta exactamente igual. Pero si yo le digo calcular para que me genere un informe y me voy a la parte donde me dice las cargas de cada habitación, vemos como los espacios 1, 3 y 5, que son los del edificio hecho con un único muro y un único suelo, tienen unos valores muchísimo más pequeños que los creados con varios muros. ¿Aquí qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que aunque el espacio detecta bien el interior y el exterior, a la hora de utilizar los valores térmicos solo tiene en cuenta el del elemento que está en contacto con el espacio. Y claro, si volvemos a la sección, eso implica que en este edificio solamente está cogiendo los valores térmicos del yeso, que es una capa muy finita, y está omitiendo completamente los valores del aislante y del ladrillo, con lo cual en cuanto a cálculos parece que este espacio está completamente desprotegido del exterior y por eso necesita tanta demanda de refrigeración y calefacción. Ahora alguien puede estar pensando, muy bien Iván, es un dato curioso, interesante, pero a mí no me interesa para nada el tema de cálculo de cargas porque yo tengo un estudio de arquitectura y esto lo hace una ingeniería y ya ellos que se preocupen de estos temas. Pero eso implica que no estaríamos haciendo un BIM de verdad en el que creamos un modelo que todo el mundo aprovecha, sino que yo me hago un modelo de arquitectura que para arquitectura funciona y cuando le mando ese modelo a los ingenieros para que hagan su trabajo se dan cuenta de que el modelo no les vale y a pesar de que ellos deberían estarse centrando en crear las instalaciones, tienen que hacer primero un levantamiento previo del modelo que sí les sirva a ellos para sus objetivos. Y aún así, algunos ingenieros también estarán pensando, bueno, yo no voy a levantar el edificio de nuevo, simplemente en analizar me vendría cargas de calefacción y en construcción del edificio le diría que usara valores por defecto, activando estas casillas de aquí. Y lo podría hacer, pero de nuevo no tendría unas cargas tan precisas. Por otro lado, aunque nos diese igual la precisión, porque podríamos decir que con estos valores ya tendríamos una aproximación bastante buena y no hace falta hilar tan fino, la realidad es que, por ejemplo, si quisiéramos exportar este modelo a Leader, por ejemplo, con el complemento que hay de Applicat, que podemos configurar el proyecto y este plugin nos genera un archivo que podemos abrir con Leader, no solo tendríamos que rehacer el modelo para cumplir esas pequeñas limitaciones de Leader, como que no podemos tener cierto número de habitaciones o que no permite agujeros enforjados y demás, sino que además tendríamos que rehacer de nuevo el modelo porque en Leader sí que no vamos a poder hacer que el programa entienda que estos 3 muros son uno. Por lo tanto, modelar con muchos muros y muchos suelos no solamente nos genera más trabajo a la hora de crearlos y de tener que estar pendientes de candados y de unir muros para que se hagan bien los huecos, etcétera, sino que también le estamos generando trabajo extra a otras disciplinas como por ejemplo la ingeniería para el cálculo de cargas térmicas. Y hasta aquí los motivos de por qué es mejor modelar muros únicos y luego, si queremos tener más precisión en mediciones y planificación, utilizar piezas en lugar de usar muchos muros pegados. Lo único que nos queda por ver, que será ya en el próximo vídeo, son técnicas de modelado para poder trabajar con piezas de una forma rápida y muy eficiente. Así que nada más, un saludo y espero que les haya resultado útil e interesante este vídeo.